Bueno, colegas, como había quedado, voy a tratar de hacer una grabación sobre el PowerPoint que está hecho sobre la conferencia que se da en la Semana del Sueño en el contexto de la campaña nacional de concientización sobre los trastornos del sueño y la consecuencia del mismo. En tanto, cada uno pueda escucharlo cuando quiere y cuando puede o en forma parcial y no tener que obligarnos a unirnos en un Zoom que mucha gente no puede o tener que repetirlo varias veces. Cada uno podrá hacer con esto lo que quiera, poderlo ver cuando guste y compartirlo, por supuesto. Dentro de esta Semana Mundial, que es en marzo, sabemos que el paradigma de este año es un sueño regular para un futuro mejor. En tanto, ya que vivimos en una sociedad que nos tienta continuamente a disminuir las horas de sueño, podemos ir un poco a la historia de la mitología griega y romana como para saber el origen, en muchos casos, de la etimología de las palabras que usamos. Nicte o Nix, la diosa de la noche, según algunas partes de la mitología griega, dicen que ella hizo la partenogénesis, o sea, ella misma engendró a Hipnos y a Tánatos, pero otra parte de la mitología, según Cicerón, dicen que con Erebo, que era el dios de la oscuridad, tuvo muchos hijos, entre los cuales se distinguen Hipnos y Tánatos, que eran mellizos, gemelos. Andaban siempre juntos, pero Hipnos tenía que ver con el sueño placentero, del cual uno despertaba, mientras Tánatos era el de la muerte placentera, la muerte durante el sueño sin violencia, y muchas veces Hipnos tenía que tener un cuidado de dejar dormir tirando estas hojas de amapolas que las ven aquí, porque él vivía en una cueva, teóricamente, según la mitología, donde estaba rodeado de amapolos, y tenía que tener cuidado con su hermano Tánatos de que no hiciera que, por ejemplo, este niño durmiera eternamente. Dentro de la mitología se habla del río Lete, que era el río del olvido, en el cual, o cuando uno moría y pasaba a la vida eterna, o bebía agua del río Lete, olvidábamos todo. Está relacionado el lete con el dormir y el olvidar las cosas mientras dormimos, como si hubiésemos estado navegando por este río. En la misma mitología, Hipnos rescata a Pasitia, una de las Cárites, y con ella tiene más de 1000 hijos, pero estos hijos tienen que ver con la calidad de los sueños. Para los romanos, Hipnos es somnus, es el equivalente a Hipnos, pero de estos miles de hijos que tienen Pasitea con Nictos, tenemos el sueño placentero, relajado, que era de Morfeo, y Kelos, otro hijo que tenía que ver con las pesadillas, que estaban personificadas e identificadas con un caballo prendido fuego, y Fantaso, que era uno de los hijos, que tenía que ver con las imágenes inanimadas y las rocas y los colores, que tenía que ver justamente con la palabra fantasía. Muchos de los oniros, todos estos hijos que tuvieron Hipnos y Pasitia, muchos más, miles de hijos, tuvieron mucho que ver con las pesadillas. Por eso la palabra hipnótico viene de hipnos, morfina viene de Morfeo, somnífero viene de somnus, nicturia viene de nictus, y aletargado del río Lecte. En la misma mitología, Hipnos rescata a Pasitia, una de las Cárites, y con ella tiene más de 1000 hijos, pero estos hijos tienen que ver con la calidad de los sueños. Para los romanos, Hipnos es somnus, es el equivalente a Hipnos, pero de estos miles de hijos que tienen Pasitea con Nictos, tenemos el sueño placentero, relajado, que era de Morfeo, y Kelos, otro hijo que tenía que ver con las pesadillas, que estaban personificadas e identificadas con un caballo prendido fuego, y Fantaso, que era uno de los hijos, que tenía que ver con las imágenes inanimadas y las
rocas y los colores, que tenía que ver justamente con la palabra fantasía. Muchos de los oniros, todos estos hijos que tuvieron Hipnos y Pasitia, muchos más, miles de hijos, tuvieron mucho que ver con las pesadillas. Por eso la palabra hipnótico viene de hipnos, morfina viene de morfeo, somnífero viene de somnus, nicturia viene de nictus y aletargado del río Lecte. Dentro de lo que son los nórdicos tenemos a Sandman, que también habla, dentro de este tipo de mitología local, de un pequeño enano que tiraba una arenilla en los ojos de los niños para que durmiera, y con este paragüita le provocaba un poco de oscuridad para que el niño descansara. Sandman está en la mitología nórdica y en los países europeos. Vamos a la literatura, que tanto ha hablado del sueño, donde podemos mezclar cosas positivas o cosas negativas. En tanto, fíjense qué lindo, qué buen insomnio si me desvelo sobre tu cuerpo, de Mario Benedetti, o esta angustia, ¿no? Que François Sagan dice: la felicidad para mí consiste en gozar de buena salud, en dormir sin miedo y despertarme sin angustia. En estas que pude elegir, no puedo dormir, qué lata ser tan sensible o simplemente tan estúpida. Fíjense que dice Groucho: durante mis años formativos en el colchón me entregué a profundas cavilaciones sobre el problema del insomnio. Al comprender que pronto no quedarían ovejas que contar para todos, intento el experimento de contar porciones de ovejas en lugar del animal entero. Y la que más me gustó de las tantas que encontré es la de Borges, que dice: si el sueño fuera, como dicen, una tregua, un puro reposo de la mente, ¿por qué si te despiertan bruscamente sientes que te han robado una fortuna? Realmente espectacular cómo el sueño aparece en todos los grandes de la historia universal. El secreto de la creatividad está en dormir bien y abrir la mente a las posibilidades infinitas. ¿Qué es un hombre sin sueños? Realmente Sófocles tenía razón, el sueño es la única medicina efectiva para muchas cosas. Veamos puntualmente qué pasa cuando uno tiene un sueño insuficiente o ineficiente. Y se da cuando la cantidad de sueño nocturno es inferior a lo necesario para mantenerse en un estado de vigilia durante el día, debido al tiempo corto en la cama y los factores desencadenantes. Fíjense que factores socioculturales, sociales, la demanda laboral y familiar, la ancianidad, el embarazo, un ambiente ruidoso, el uso, por supuesto, de dispositivos electrónicos durante la noche, actividades recreativas estimulantes a última hora, afecta tanto a mujeres como a niños y es considerado para muchos el descanso una pérdida de tiempo. Es frecuente en la adolescencia, por supuesto, por el vamping, el jet lag, y estos individuos que normalmente tienen un sueño insuficiente o ineficiente en su vida diaria son los que duermen más si tienen la posibilidad de hacerlo. Las consecuencias de dormir mal las conocemos: fatiga o somnolencia, déficit de atención y capacidad de concentración, distracciones, mayor número de errores y accidentes, menor capacidad psicomotora, por supuesto que irritabilidad, falta de motivación, inquietud o depresión, riesgos de abuso de estimulantes como el café, menor desempeño escolar y laboral, sobre todo en los niños, la tendencia al sobrepeso, ya veremos por qué, síntomas físicos como la cefalea persistente, alteraciones digestivas, distensión abdominal, dolor difuso del cuerpo y cambios hormonales e inflamatorios esperables a la biología alterada tantas horas por día. Para ver puntualmente esto, veamos a nuestro gran amigo Netflix, que ha generado que durante la pandemia, antes y después de la pandemia, hayamos cambiado radicalmente nuestra forma de sueño, haciendo unas maratones tremendas de series. Los dispositivos electrónicos, por supuesto, el cuidar a un papá anciano que te llama, que se levanta, que te llama, que uno tiene miedo que se caiga. Los niños sin ningún tipo de control sobre el sueño, los horarios rotativos o cuidar a un bebé pequeño son muchos de los tantos factores de que uno duerma mal.
Dormir con mascota puede ser muy lindo para la mascota, pero a veces no es tan lindo para los dueños de la mascota. Tener dolor de cualquier tipo que interrumpa el sueño. El colecho con un bebé que por un lado está tan estimulado y habilitado, pero por el otro lado sabemos que no vamos a dormir ni bien ni tranquilos. Dormir con preocupaciones, la seguridad en la casa o preocupaciones cuando uno se dice duerme con un ojo abierto y un ojo cerrado. Quedarnos dormidos así mientras miramos la tele, todos torcidos e incómodos. Tener pirosis, tener reflujo, tener gastritis. Estudiar o quedarnos sobre los libros mal apoyados. Y por supuesto, cualquier dolor que tenga que ver también con la incomodidad en la cama. Por ejemplo, dormir con alguien que ronca o tener un mal colchón. El embarazo, en la medida que va aumentando la gesta, es mucho más difícil dormir, no solamente porque es incómodo y falta el aire, sino porque realmente es entre que el bebé se mueve, nos despierta y cuesta muchísimo darse vuelta. Es realmente muy, muy incómodo dormir, es bastante frecuente el insomnio en la embarazada, el jet lag, por supuesto, el consumo excesivo de redes sociales de noche, la ancianidad con tanto el tomar medicamentos o levantarse al baño un montón de veces, las comidas copiosas de noche, consumir alcohol, café o cigarrillo después de las 7 de la tarde y por supuesto esta imagen que es tan frecuente en la vida diaria que es el estímulo visual de la luz azul, más allá de inhibir la comunicación y la intimidad. Red Hastings, el CEO de Netflix, le hacen una pregunta muy curiosa donde le preguntan cuál es la verdadera competencia de Netflix, si es Amazon o HBO. Y él contesta que no es ninguna de las dos, que el tema es que el gran enemigo de Netflix es el sueño de la gente. Dice, ninguna de las dos, contestó. Si lo piensas bien, cuando ves Netflix y te enganchás con un capítulo de una serie tras otro y te quedas despierto hasta tarde viéndonos, de verdad, nuestro verdadero competidor para que la gente siga viéndonos es el sueño. Entonces, muchas de las cosas que tiene Netflix en este comentario tan simple es que realmente todo este tipo de sistemas, sean pagos, prepagos o gratuitos, realmente han estimulado mucho el no dormir o el dormir mal de toda la población a nivel mundial. Nuestro país es un país muy grande, muy amplio, por lo tanto, no dependerá de dónde estamos, en qué lugar estamos o en dónde vivimos para saber si vamos a vivir el sueño de una manera diferente. No es lo mismo vivir acá, donde puede haber corridas, sirenas, balazos, ruidos de autopista. No es lo mismo vivir al lado de un boliche. No es lo mismo vivir acá, donde escuchamos los ruidos de todo el edificio, que acá, aunque puede ser que este señor que tiene esta cama tan hermosa tampoco duerma. No es lo mismo un clima donde tenemos 24 horas de día o 24 horas de noche. No es lo mismo vivir en una zona aislada. No es lo mismo vivir sobre la costa patagónica donde los vientos bajan la presión. No es lo mismo vivir en donde no tengamos internet o en lugares de mucha nieve y mucho frío donde la gente se acuesta mucho más tarde y se levanta más tarde también. No es lo mismo dormir cerca del sol como es Santiago del Estero con 54 grados a la sombra, ni es lo mismo dormir y vivir en el microcentro un día de semana que un día de fin de semana. Obviamente, la calidad de vida y los lugares donde vivimos van a hacer que en este vasto territorio que tiene la Argentina sea muy diferente dormir y en el barrio donde vive o en la zona donde vive o en la provincia donde uno vive. El sueño en sí no es un fenómeno pasivo, es un estado cerebral activo pero diferente al de la vigilia. Por lo tanto, cuando estamos en actividad vamos a tener un estado de alerta, excitación, generalmente de 9 a 15 ciclos por segundo. Y en el momento de la relajación van a empezar otro tipo de ondas, va a empezar a bajar el voltaje, ¿sí? Y cuando entremos en sueño,
o en sueño profundo, van a aparecer ondas hipersincrónicas. Eso ya lo vamos a ver más adelante. El tema es que es una pérdida gradual del estado de conciencia que disminuye la percepción y la capacidad de respuesta durante el acto de dormir. Los elementos necesarios para dormir bien los sabemos todos. Una duración, una continuidad y una profundidad. La duración suficiente para que estemos descansados de alerta durante el día. Hay gente que duerme 7 o más horas por día. El promedio siempre ha sido 8. Para el adulto como nosotros es bastante difícil dormir 8 horas algún fin de semana. La continuidad en la que deberíamos dormir sin que haya interrupciones ni micros despertares para que el sueño sea realmente efectivo, y la profundidad, que sería alcanzar realmente un sueño suficientemente profundo para que sea restaurativo. Los elementos necesarios para dormir bien los sabemos todos. Una duración, una continuidad y una profundidad. La duración suficiente para que estemos descansados de alerta durante el día. Hay gente que duerme 7 o más horas por día. El promedio siempre ha sido 8. Para el adulto como nosotros es bastante difícil dormir 8 horas algún fin de semana. La continuidad en la que deberíamos dormir sin que haya interrupciones ni micros despertares para que el sueño sea realmente efectivo, y la profundidad, que sería alcanzar realmente un sueño suficientemente profundo para que sea restaurativo. Hablando de neurotransmisores y biología, vamos a los dos contrapuestos, ¿sí? El cortisol y la melatonina. Pensemos en las 6 de la mañana, donde empieza el sol teóricamente, empieza la luminosidad, ahí empieza la liberación de corticoides propios, que es el cortisol, mediados también por la CTH, aumento de la presión sanguínea, más alto el nivel de vigilancia, mejor coordinación, mayor fuerza física, tiempo de reacción más rápido, más concreto, hasta que pasadas más o menos 12 horas a partir de la caída del sol, empieza a haber una entrada de la melatonina, en la cual todo esto, que era todo para arriba, temperatura corporal, presión sanguínea más alta, porque justamente el día está pidiendo mucha más energía, al nivel de la liberación de melatonina y la bajada del sol como estímulo, va a empezar a bajar nuestra actividad, bajar nuestra motilidad en todo sentido, va a empezar a haber cierto aletargamiento, cansancio, bostezos, y en la medida en que podamos dormir, que logremos dormir y entremos en un sueño profundo, bajada de la temperatura, de la frecuencia cardíaca, de los movimientos peristálticos, activación de la hormona antidiurética, y en la medida que cada vez más profundo sea el sueño, más posibilidad de restaurar el sistema tenemos. Hablemos un poco del cronobiotipo. El cronobiotipo es una cosa más de la gente común, pero que están bien descritos sus características específicas. Vamos a las alondras. La alondra es el tipo que se levanta temprano. Segrega rápidamente melatonina, ¿sí? Cuando ya baja la luz. No le cuesta nada madrugar. Tiende a acostarse temprano por las noches. Su capacidad cognitiva está mucho más alta a la mañana, justamente producto del cortisol. Y 1/4 de la población se encuentra dentro de este biotipo. El biotipo alondra es el que se levanta temprano y se acuesta temprano. Contrariamente a la alondra está el búho. Justamente su ritmo vital prevalece de la tarde a la noche. Su tendencia natural llevaría a levantarse mucho más tarde y acostarse más tarde que el resto, o sea, aproximadamente entre la 1 y las 3, y levantarse entre las 10 y las 12. El punto es que biológicamente, la melatonina empieza a producirse varias horas después de desaparecer el estímulo lumínico. Por lo tanto, este ritmo biológico de los búhos hace que 1 de cada 4 personas sea un noctámbulo, como se decía antes. Y los colibríes son los medios, ¿no? El 50-70% de la población se encuentra dentro de este grupo, que es el que puede hacer las dos cosas. Cuando pinta dormir hasta más tarde lo hace, cuando pinta quedarse hasta la trasnochada también lo puede hacer, y si tiene que dormir temprano puede hacer. Secretan la melatonina 3 horas antes que los búhos y el cortisol 3 horas después que las alondras. O sea, biológicamente son los que pueden adaptarse a madrugar o a trasnochar, aunque fundamentalmente son diurnos.
El sueño fisiológico alterna cíclicamente diferentes etapas, que todos las conocemos, que son la parte del sueño no REM y el REM. No REM quiere decir que no hay movimiento rápido de los ojos, ¿sí? Movimiento rápido de los ojos en inglés, los cuales constan de la etapa 1, 2 y la etapa 3 o 3 y 4, y el sueño REM, que es cuando realmente soñamos. Los estudios describen dos etapas llamadas como arquitectura del sueño, en el cual acá, en general, tenemos, ahora vemos punto por punto, pero tenemos un mediador químico que es la acetilcolina, que baja el pulso, baja la frecuencia cardíaca, el ritmo respiratorio, los movimientos peristálticos, relajación muscular. Mientras que en el sueño REM los mediadores químicos son la noradrenalina y la adrenalina, con lo cual hay movimientos, hay ansiedad, puede haber taquicardias, subida de la presión y un montón de síntomas que tienen que ver con el mediador químico diferente al inhibidor, que es la acetilcolina. ¿Qué pasa mientras dormimos? Primero que tenemos lo que se llama la latencia del sueño, que es lo que tardamos en dormir. Hay gente que se duerme muy rápido. Hay gente que tarda un montón en dormir, da muchas vueltas. Sin embargo, en esta parte en la que empezamos a dormir, que sería la etapa 1, hay un fácil despertar. Los músculos relajados pueden contraerse, que son esas sacudidas violentas que sentimos en el cuerpo, que se llaman mioclonías del sueño, que son absolutamente normales, pero más marcadas cuando estamos ansiosos. Y también tenemos la posibilidad de que, como es un sueño muy superficial, muy light, podemos despertarnos y puede ser que no podamos volver a dormir. Ahí hay movimientos oculares bien lentos, en los que los ojos van de un costado al otro, pero muy, muy lentamente. Vamos una por una. Cuando empezamos a tener sueño, vamos sintiendo el adormecimiento, la somnolencia, tenemos menos ganas de hablar, tenemos realmente pesadez en los ojos, reducción del 50% del ritmo alfa-occipital, que es el estado de alerta, ondas lentas intercaladas, descargas centrales que se llaman ondas agudas del vértex, absolutamente normales, reducción en un 25% del tono muscular del mentón. Por eso hay gente que te dice, dormís con la boca abierta. Todo el mundo duerme con la boca abierta porque la mandíbula se relaja cuando uno duerme. La respiración es pausada, va bajando el ritmo cardíaco, tiene una duración corta, hay movimientos lentos, es una pequeña porción del sueño total. Puede haber sacudidas sípnicas o mioclonías del sueño, como les dije. Puede haber alucinaciones o ilusiones del sueño, que no hay que confundirlas con trastornos psiquiátricos. Y es la transición entre la vigilia y el sueño, lo cual hace que tengamos la posibilidad, como les dije, de tener micro despertares y despertarnos y no poder volver a dormir. La etapa 2 empieza a tener la acción de la acetilcolina, respiración y ritmo cada vez regulares pero más bajos y descenso de la temperatura corporal. Fíjense que siempre que nos acostamos al rato tenemos frío, sea que haga calor o que estemos normales, al rato tendemos a tener que taparnos. Pérdida de sentido del lugar, obviamente, porque ahí va cerrándose el estado de conciencia gradualmente. Ondas cerebrales lentas y siempre manteniéndose los movimientos oculares o lentos o detenidos. Recuerden que cuando cerramos los ojos, el globo ocular se va hacia atrás. En la medida que se va profundizando, toda la acción de la acetilcolina va a bajar el pulso, la presión, los músculos van a estar relajados y vamos a entrar en la etapa más importante, que es la 3 y 4, que son justamente, acá están, fíjense como les decía antes, que a veces figura como 3 y a veces como 3 y 4, en la cual la profundidad del sueño hacen ondas absolutamente lentas, hipersincrónicas, y ahí es donde los tejidos crecen y se reparan, la energía se restaura, las hormonas se liberan y las ondas cerebrales son muy, muy lentas. Después vamos a ver que en esta etapa es la etapa en la que se puede tener la epilepsia del sueño.
pero más adelante lo vemos. En tanto empezamos una etapa de REM en los que hay movimientos oculares rápidos porque nosotros estamos viendo la película, la acción onírica, ahí el cerebro está activo, está soñando, los movimientos son oculares muy rápidos porque los ojos están viendo la situación, correr, subir, tener un orgasmo, llorar, sentirse angustiado, perseguido, hacerse pis, ¿sí? O sea, todos estos, si bien estamos quietos y duros, la respiración y el ritmo cardíaco son irregulares y podemos llegar a despertarnos con un estado de ansiedad muy marcado. Cuando vamos al REM, hay una desincronización total del electroencefalograma. Veníamos de ondas lentas, hipersincrónicas, todas como un oleaje profundo, y de repente empezamos a soñar y la desincronización hace que haya ondas de bajo voltaje y frecuencia mixta, parecidas al ritmo tita de la vigilia, atonía muscular o reducción pronunciada y generalizada del tono, a excepción de los músculos oculomotores y el diafragma, justamente porque podemos estar respirando muy rápido, podemos tener una taquipnea. Los movimientos son rápidos en el plano horizontal y vertical de milisegundos de duración, porque justamente cuando se hace una polisomnografía y se pone el oculograma es cuando sabemos si el paciente está soñando o no. Ahí está la actividad onírica, que aparece entre 90 y 120 minutos después de haber conciliado el sueño y ocupa esta parte del sueño total de los adultos, entre el 22 y el 25%. Ahí viene todo, podemos soñar que volamos, podemos tener un orgasmo, podemos tener pesadillas, podemos sentir que nos caemos, podemos hablar en idiomas, si es que tenemos idiomas aprendidos, podemos tener una fluidez en el sueño que ni hablando todos los días la tendríamos. Hay mucha fantasía, se mezclan las cosas, no me voy a meter en lo que tiene que ver con la interpretación de los sueños porque esta charla no es de eso, pero todo lo bueno y todo lo malo puede pasar durante esta etapa. Dormir se considera hoy día, dormir mal, un factor de riesgo para hipertensión, arritmia, insuficiencia cardíaca, infartos, accidentes cerebrovasculares y, por supuesto, accidentes de tránsito. Puede causar, por supuesto, alteraciones en la atención, en la memoria, cefalea muy frecuente, alteraciones del ánimo y el humor. Y en los niños que tienen déficit de atención, empeorar, aparecer la enuresis, terrores nocturnos y sonambulismo más frecuente cerca de la adolescencia, posiciones bizarras para dormir y dificultades notables en la escuela, más allá de quedarse dormido. Los pacientes con fibromialgia tienen muchas dificultades para dormir. Las mujeres pueden tener un montón de síntomas de ansiedad que no las dejan dormir, los varones también, trastornos en la memoria, olvidos, sobrecarga de ideas, trastornos intestinales como dijimos, irritabilidad, dormirse mientras van manejando. Acuérdense que está visto, los estudios dicen que cuando uno ha dormido mal y tiene cuadros de hipersomnia diurna, equivale casi a haber estado alcoholizado. Fíjense la grelina. Es una hormona que generamos cuando dormimos poco y hace que tengamos más apetito. No hay quien no duerma que no vaya a la heladera o no vaya a la cocina a abrir la alacena. ¿Por qué? Por una cuestión totalmente primitiva y biológica. Cuando nosotros somos cazadores nocturnos, está activada la grelina. Entonces, en un cazador nocturno, como podría ser un guepardo, una hiena, o sea, animales que cazan de noche, están despiertos y tienen hambre. El sistema entiende que si uno está despierto de noche es porque es un cazador nocturno y tiene que ir a cazar algo dentro de la cocina y la heladera. Entonces, por eso es que se asocia con el aumento de peso y la obesidad. Y por supuesto el estado de cómo uno queda a la mañana. Cuidado, como dije, el mayor riesgo de accidentes. Varios estudios demostraron que la privación del sueño en una persona que conduce es equiparable al consumo de alcohol. Es importante considerar el dormir como una necesidad fisiológica de suma importancia que afecta nuestra calidad de vida. No olvidemos lo que pasa en los niños: irritabilidad, negatividad,
¿sí? Conductas desafiantes, el aumento de la enuresis. Ojo con los contenidos que ven. La mayoría de los niños están mirando películas de terror. Los niños un poco más grandes, los youtubers que les estimulan a hacer cosas absolutamente bizarras, quedarse dormido en la escuela, ¿sí? El berrinche marcado y por supuesto todo lo que es lo disruptivo. Vamos al sueño y los trastornos psiquiátricos. Obviamente que un paciente normal ya se siente un gato enjaulado dentro de su habitación cuando no puede dormir. Imaginemos un paciente psiquiátrico. El aumento de las alucinaciones en el silencio de la noche, la alucinación auditiva, el abuso de sustancias tanto para dormir como para poderse mantener en actividad, los cambios en la personalidad más notables en los cuales la noche por la bajada del cortisol habilitan cambios con irritabilidad y agresividad, la angustia del sueño, ideación paranoica, abuso de pastillas para dormir. El no poder dormir lleva a consumo de más redes sociales que son mucho más estimulantes sobre pacientes que podrían tener desequilibrios emocionales muy sensibles a estas cosas que ven y escuchan. Por lo tanto, ansiedad, depresión, psicosis, abuso de sustancia y etilismo son mucho más marcadas si el paciente psiquiátrico encima no puede dormir. Y hay un aumento en la tasa de la toma de decisiones equivocadas y de la autoagresión y el suicidio, por supuesto, con una tasa mucho más alta de noche que no podría realmente precisarles. Ahora hablemos de los problemas, porque los problemas del trastorno del sueño son muchos. Entonces, todos estos que están acá los vamos a ir viendo uno por uno. El insomnio es el síntoma que se manifiesta para conciliar el sueño o en las alteraciones de su mantenimiento o en las características de la duración del sueño demasiado corta o en un poder reparador insuficiente. Hay mucha gente, sobre todo la gente mayor, que dice, no, yo no duermo, sí, mamá, dormís, no, yo no duermo, mira, yo te escucho roncar, sí, bueno, pero yo no descanso. Entonces, muchas veces la gente duerme, pero no descansa. Entonces, estas causas en el insomnio tienen que ver muchas veces con la ansiedad, la depresión, el estrés, preocupaciones, desvelos de la madrugada. Entonces teníamos los clásicos insomnios, el insomnio de conciliación cuando me cuesta dormir, el insomnio de la medianoche en el que tipo 3:30, 4 me despierto sin poder dormir, o el insomnio de la madrugada que es el despertarse a las 5 de la mañana, a las 5:30, muy temprano, mucho antes del horario en que nos deberíamos despertar, o los ancianos que se despiertan en ese horario. Entonces, fíjense que el insomnio, 1/3 de la población mundial lo padece, solo que el 50% es transitorio y no reciben ayuda o no la solicitan directamente, porque dicen, ya se me va a pasar, o el 50% es crónico y solo el 10% tiene un tratamiento correcto. Muerte súbita infantil. El modelo del triple riesgo es lo que explica la muerte súbita del niño, muerte de la cuna o muerte del angelito, muerte blanca, ¿sí? Entre el mes y el año, con una incidencia mayor en los varones entre los 2 y los 4 meses, donde se unen factores genéticos y un periodo crítico en la regulación cardiorrespiratoria del cuarto ventrículo. Entonces, el síndrome de la muerte del lactante tiene que ver con una vulnerabilidad del bebé, con una etapa crítica en la que no puede regularse todavía su piloto automático que está en el cuarto ventrículo y los factores desencadenantes que a veces no sabemos cuáles son, pero hacen a la tríada mortal en este caso. Entonces, como si bien van cambiando las condiciones con los años, sí a un bebé en una temperatura ambiente donde duerma con su, lo que dice marmotín, ese enterito, calentito que tiene manguitas y tiene las piernas sueltas, pero es como una bolsita, sin peluche, sin almohadones, en su cuna, en el cuarto de los padres, aunque ahora se estimula mucho el tema del colecho, dormir panza arriba, ¿sí? Eso sería lo ideal y lo que no es que haga calor, que los padres fumen en el ambiente, dormir en la cama de los padres, sobre todo cuando es muy chiquito,
almohadas, peluche, frazada, sábana, sabanita, chichonera y dormir panza abajo. Estas son las recomendaciones lógicas en este momento para evitar la muerte súbita infantil. Vamos a la epilepsia del sueño, que es requete interesante. El matrimonio Gibbs fueron los que hicieron las investigaciones sobre por qué había convulsiones solamente durante el sueño. Entonces, ¿qué se vio? Para ser más concretas, nosotros necesitamos que las neuronas del cerebro estén actuando en forma sincrónica. De los usos del sueño, los complejos K, las ondas lentas, que promuevan la propagación de crisis durante el sueño no REM, etapa 3-4. O sea, durante el sueño REM en el que estamos soñando no hay episodios paroxísticos convulsivos sintomáticos o asintomáticos, sino que se dan entre el tercer y cuarta etapa del sueño, o sea, sueño lento, profundo. O sea, si no hay una hipersincronía de las neuronas todas a la vez, todas parejas, todas en sueño profundo, no hay descarga paroxística, en este caso polipunta, punta onda, y en el sueño REM no hay convulsiones. Entonces, el sueño no REM, etapa 3-4, activa focos independientes y aumenta la actividad entre descarga y descarga. Cuando soñamos, el cerebro está desorganizado, lo que impide la hipersincronización necesaria para que haya una descarga simultánea. Dicen que Sócrates era epiléptico nocturno, y estas descargas, que en realidad se saben cómo, pero no se saben por qué, tendrían que ver con que el sueño alteraría el umbral convulsivo. Vamos a las parasomnias, que son tan importantes, como el síndrome de piernas inquietas, los terrones nocturnos, las pesadillas, los estados confusionales del sueño, las parálisis del sueño de la mañana, el hablar solo y un montón de parasomnias que son sumamente interesantes. Fíjense, síndrome de piernas inquietas son movimientos muy bruscos, involuntarios, que molestan no solamente al que los padece, sino al que duerme al lado, que lo obligan a levantarse, y cuando el paciente se mueve se le van. Afectan el ánimo, la concentración, las relaciones interpersonales, el desempeño laboral, y requiere tratamiento. ¿Qué usamos? Antiparkinsonianos de baja dosis, como por ejemplo Pramipexol 0,25, 0,50, 0,75, como máximo 1 miligramo, y se van. Pero realmente no funcionan las piernas inquietas con benzodiazepinas. Y realmente es una descarga eléctrica dentro del área de las piernas, pero que viene desde los ganglios de la base. El bruxismo obviamente se produce cuando se aprietan fuertemente los dientes. Muchos pacientes psiquiátricos, y sobre todo los retardos mentales graves, tienen unos grados de bruxismo muy fuertes, y pueden ser de día o de noche, pero más es mientras se duerme, lo que requiere la placa de miorrelajación, y hasta puede provocar dolor de cabeza a cara, puede dañar la articulación temporomaxilar y por supuesto los dientes y las encías, aflojando las piezas dientarias y perdiéndolas. Y también hoy día se usa el Botox en los músculos masticatorios. La confusión del despertar se da frecuentemente más en adultos mayores, en donde hay una desorientación parcial o temporal breve, o ambas, en el que el cerebro no reconoce el espacio. No hay que confundir, por supuesto, con los síndromes demenciales, ¿no? Venir de un viaje, dormir poco, dormir mal, tener apneas coexisten en el mismo paciente, lo cual le genera una confusión de unos segundos o unos minutos al despertar hasta que se ubica. Sobre todo sucede en la nocturnidad, o sea, si nos despertamos muy temprano en el invierno, porque ya la luz hace que uno se ubique en el lugar que está. Las pesadillas se producen obviamente durante el sueño REM, y ahí provocan un despertar completo con memoria del episodio desagradable muy breve. Puede ser que si uno se vuelve a dormir se olvide, puede ser que uno se quede mal durante unas cuantas horas hasta que se le pasa. Hay una evidencia física de la respuesta al miedo, o sea, taquicardia, taquipnea, sudoración, transpiración.
sensación de terror. El episodio se va fumando, dejando una sensación de que algo fue desagradable y después se va, y está asociado en adultos, por supuesto, al distrés, y en los niños, más que nada, a los terrores nocturnos. El terror nocturno se produce en niños pequeños durante las primeras horas del sueño en la fase no REM, pero el tema es que el chico grita en forma súbita, parece que estuviera viendo no sé, un monstruo, grita con sudoración, taquicardia, hiperventilación. Suele ser difícil despertarlo y rara vez recuerda el episodio de lo que le pasó al despertar por la mañana. En adultos está asociado, por supuesto, a trastornos de estrés postraumáticos y otras psicopatologías en la que se revive la situación de trauma como flash, pero que aparece durante el sueño. La somniloquia o soliloquia, que es el hablar solo, ocurre durante un despertar transitorio del sueño no REM, ¿sí? REM, o sea, en esa transición, y puede también ser, obviamente, cuando uno está soñando, y es una traslación motora del habla de las palabras sueltas. A veces son una jerga que es ininteligible, a veces puede decir alguna palabra, y a veces ante una pregunta puntual podría llegar hasta contestar, pero no puede seguir una conversación. El 99.9% de los niños pequeños lo superan cuando entran en la pubertad. Alrededor del casi 80% de los adultos hablan dormidos, pero ya les digo, es casi ininteligible. La parálisis del sueño es una consulta relativamente frecuente entre los adultos, en el cual genera mucha angustia, mucha ansiedad. Son unos pocos minutos en los cuales el paciente empieza a tomar conciencia del despertar, pero su cuerpo no le responde. O sea, este estado involuntario entre el sueño REM y el despertar, en la que hay una incapacidad transitoria de realizar movimientos voluntarios. Puede durar unos minutos. La duración es muy corta, pero es bastante desesperante. La parálisis cede espontáneamente y durante el episodio el paciente está consciente, tiene capacidad auditiva, entiende todo, pero no puede moverse, lo cual le genera una tremenda ansiedad. Algunos pueden presentar alucinaciones por justamente pensar, porque está en esa transición en la cual el sistema no está del todo activado, o sea, todavía no levanta los programas. Puede ser esporádico frecuente, asociado sobre todo a trastorno de ansiedad y depresión, y el cerebro entra en un estado de conciencia, pero todavía no hay sincronización en el movimiento corporal, lo que genera una severa angustia. Es una cosa simple, en general a veces no necesita ni siquiera un tratamiento farmacológico, sino más que nada técnicas de relajación, de meditación, mindfulness o técnicas y cambios higiénico-dietéticos antes de ir a dormir. Este es un dato importante porque es un terreno muy, muy, muy inespecífico, que es la sexomnia o sexomnio, que es una parasomnia poco frecuente en el cual el paciente, que puede ser el sexo femenino o masculino, tiene una compulsión nocturna de deseo sexual, mejor dicho, ni siquiera es que es un deseo, es como una actitud compulsiva de sexualidad. O sea, no hay excitación previa, no hay juego, no hay nada. El paciente se despierta con una erección o la mujer se despierta con un deseo irrefrenable, no consciente de sexo, y obviamente puede, entre comillas, atacar al que tiene al lado. Ojo, porque puede también haber un cuadro de masturbación compulsiva, pero no es lo mismo tener una excitación sexual que termina en el sexo que la sexomnia, que puede interpretarse como un abuso involuntario. O sea, es muy difícil poder entender si un paciente fue voluntario o involuntario que atacó sexualmente a su pareja en la cama, lo cual puede resultar hasta de una lesión en la zona genital. El sonambulismo ocurre en la mayor frecuencia durante un sueño profundo no REM, ¿sí? O sea, donde en el 3-4 sería, ¿no? En las primeras horas de la noche, denominado etapa 3, más frecuentemente en niños que en adultos mayores. Esto se debe a que las personas, también aparecen las personas que envejecen porque tienen menos sueño 3, de etapa 3. El sonambulismo puede ser hereditario
Y la fatiga, la falta de sueño y la ansiedad están asociados con el sonambulismo, sobre todo, como les dije, niños y adolescentes son más frecuentes que en los adultos mayores. Narcolepsias he visto 2 solamente en mi vida. Es un trastorno crónico del sueño. El paciente realmente se cae dormido, se cae, puede tener accidentes, puede lastimarse, puede aumentar su posibilidad de choques, de accidentes en la vía pública, de caídas y lastimaduras. Por supuesto, hay que descartar, por supuesto, que no sean cuadros presincopales, sincopales. Son microsueños de 10 a 20 segundos de una intensidad incontrolable en el cual el cerebro baja su voltaje en forma violenta. Para que tengan una idea, piensen ustedes cuando no han dormido bien y a las 11 de la mañana les da un sueño que no pueden aguantar, que en una de esas tienen que ir aunque sea cerrar los ojos 5 minutos en el baño, o parar el auto y dormir. Bueno, es como un ataque de sueño que puede durar toda la vida. Aparentemente podría haber factores genéticos y actividad normal en el cerebro, pero sí se ha constatado una bajada brusca, como si entrara en un sueño etapa 3-4 rápidamente. Puede haber alucinaciones y pérdida repentina, por supuesto, del tono muscular con caídas, y disminuye la calidad de la vigilia con riesgo cierto de accidentes, y es un sueño tremendo, excesivo durante el día, que pueden aparecer en varias secuencias durante la mañana, la tarde o la noche. Por supuesto, el tratamiento serán estimulantes como el modafinilo, por ejemplo, antidepresivos y otros medicamentos que pueden ser de ayuda. Acá vamos a un tema muy grande, muy importante, que son las apneas del sueño, apneas, hipopneas del sueño o síndromes de apneas de las vías respiratorias superiores, que son los ronquidos que despiertan al otro o que nos despiertan a nosotros mismos, con despertares de sensación de ahogo, sueño excesivo durante el día, mirando la tele, en el trabajo, en el cine, conduciendo en una reunión, dificultad para mantener la atención, sueño superficial o inquieto con microdespertares, pausas respiratorias relatadas por familiares, despertares con dolor de cabeza y boca seca y necesidad de orinar muchas veces durante la noche, serían como para que pensemos en las apneas. A veces podemos preguntarle a la pareja o al familiar si lo escuchan roncar, porque a veces el paciente no es consciente de que ronca tanto. La apnea entonces en sí es la cesación periódica de la respiración durante el sueño. No hay un esfuerzo inspiratorio durante las pausas, o sea, el paciente inspira normalmente, solo que cada vez es más largo. El paciente se queja de que duerme mal, de que tiene sensación de ahogo y despertares prolongados, y hay mucho cansancio y somnolencia durante el día. Hay roncadores masculinos, roncadoras femeninas, muchas veces tienen que ver a veces con las vías aéreas superiores, amígdalas grandes, adenoides, cuellos gordos, obesidad, por supuesto, en el cual el cuello puede generar la disminución de la entrada de flujo. Las pausas pueden ser de 20 a 30 segundos. Ese esfuerzo inspiratorio viene luego de la obstrucción, que cede y el aire es expulsado en forma de ronquido. Entonces, a lo que voy es a que en una de esas uno puede escuchar esto, así. Larga el aire, viene uno más largo, hasta que hace uno largo y entra en la apnea. Entre tanto, o sea, estos ronquidos que se van extendiendo para después volver a cero, hace que esto se provoque muchas veces en una hora, lo que da un índice de gravedad, ¿sí? Para ser patológico debe tener por lo menos 5 episodios, ¿sí?, de más de 9 segundos de duración por hora. Entonces esto hace a un índice de alteración respiratoria que, si tenemos 5 a 15 alteraciones, es una alteración leve, de 15 a 30 es moderado y más de 30 por hora es un episodio severo. Acordémonos lo que dijimos: amígdala, obesidad, dilatación de los músculos faringeos, cornetes hipertróficos, hipertrofia de adenoides, a veces un paladar pequeño, los niños con síndrome de Down con la macroglosia, suelen descender la saturación de oxígeno a un grado muy importante y serio, y
Ojo, porque las desaturaciones se acompañan de alteraciones del ritmo cardíaco. Obviamente los varones mayores de 45 años, de los cuales el 70% son obesos o el 50% son hipertensos, tienen más apneas que los que no. El SAOS entonces es el síndrome de apneas y hipopneas obstructivas del sueño. Será una sucesión de episodios transitorios de obstrucción parcial o casi total de la vía aérea superior durante el sueño. Para mí afecta más que del 2 al 4% de la población. Uno de los principales factores de riesgo es el sobrepeso y la obesidad y se acentúa con la ingesta de alcohol, sedantes y tabaquismo después de las 7 de la tarde. Y el SARVAS es lo mismo, solo que en vez de tener problemas respiratorios, también los tienen en las vías aéreas superiores, como les dije, síndromes de apneas respiratorias de las vías aéreas superiores, y se sospecha cuando roncan, cuando hay despertares con sensación de ahogos, cuando hay sueño excesivo de día, que es una escala que se hace, que ahora se las muestro, dificultad para mantener la atención, sueño superficial o inquieto, pausas respiratorias relatadas por los familiares, como dijimos, que son las apneas, despertares con dolor de cabeza, como dijimos, y necesidad otra vez de orinar durante la noche. Esta es la escala de Epworth, que es una escala adaptada muy simple, pero que en realidad si nos hacemos nosotros mismos la escala de Epworth nos vamos a dar cuenta que tenemos mucho de esto. Dice, ¿qué tan probable es que usted cabecee o se quede dormido sentado leyendo? ¿Qué tan probable es que usted cabecee o se quede dormido mirando la tele? ¿Qué tan probable es que usted cabecee o se quede dormido sentado inactivo en un lugar público, por ejemplo una conferencia, un teatro, una sala de espera, un cine, una reunión social o escuchando misa? ¿Qué tan probable es que usted cabecee o se quede dormido como pasajero en un auto, micro, combi, ómnibus durante 1 hora y sin descanso? ¿Qué tan probable es que usted cabecee o se quede dormido acostado para descansar por la tarde cuando las circunstancias se lo permiten? ¿Qué tan probable es que se quede dormido sentado y hablando con alguien? ¿Qué tan probable es que usted cabecee o se quede dormido sentado tranquilamente después de una comida sin alcohol? Y este es muy importante, ¿qué tan probable es que se quede dormido en el auto cuando se detiene por razones de tráfico? Fíjense que si nosotros nos hacemos la escala de Epworth, vamos a ver que de esto tenemos mucho, lo cual quiere decir que no estamos durmiendo bien de noche. Vamos puramente a la polisomnografía con oximetría para poder entender para qué sirve, cómo se hace y cómo se interpreta. Es un estudio que registra el parámetro cerebral y fisiológico durante el sueño nocturno. Aplica a toda la problemática del sueño, absolutamente a toda, por eso es una polisomnografía, pero hay que pedirla con oximetría para ver qué grado de desaturaciones tenemos cuando tenemos ronquidos, si es que los tenemos, o hipopneas. Dice, es un estudio que registra eso, entonces dice, vemos cuánto tardamos en dormir, la latencia de sueño, si soñamos, qué tipo y número de apneas y hipopneas tenemos, cuánto desaturamos, cómo está nuestro ritmo respiratorio, si somos un respirador torácico o abdominal, si tenemos movimientos en las piernas y, por supuesto, la actividad eléctrica del cerebro durante el sueño y cardiológica. Mientras que en el test de las latencias múltiples sirve para cuantificar la somnolencia diurna. Es mucho más difícil de hacer. En la polisomno nosotros le llamamos el gran hermano. Podemos hacerlo sin CPAP o con un CPAP. Y tenemos a alguien que está registrando, nos están filmando, nos están grabando. Eso sirve mucho para las epilepsias del sueño. Y mientras tanto hay un registro del electroencefalograma que va a tener diferentes componentes, ahora los vemos, acá sensores en las piernas, sensores torácico-abdominales, el oxímetro en el dedo. ¿Y qué vamos a ver? En una polisomnografía con oximetría vamos a ver que el electroencefalograma va a tener los electrodos colocados cercanos a donde están los usos del sueño, los complejos K y las ondas agudas del vértice, donde se magnifican con estas tomas. El canal occipital 1 y 2 que detectan la transición vigilia-sueño, en el cual por supuesto va a bajar la actividad occipital, el electroculograma que detecta los movimientos oculares para poder decir si son lentos, si estamos en el no REM, y si son rápidos, si estamos en el REM, el electromiograma de la barbilla para detectar la atonía en el sueño REM y en el tibial anterior para los movimientos del síndrome de piernas inquietas, por supuesto el electrocardiograma
para ver la frecuencia cardíaca y el ritmo cardíaco, a ver si se desencadenan algún tipo de arritmias, bloqueos o bradicardias extremas durante el sueño. Y la oximetría, que va a ser el control de la saturometría del oxígeno en el dedo, ¿sí? Entonces, cuando lo vemos, que vemos esto, ¿no? Vamos a ver el electromiograma, estos que son los sensores colocados en el cráneo, el electrocardiograma, los traductores, el flujo de aire, y vamos a ver diferentes, si hacemos esfuerzo torácico o esfuerzo abdominal, las mujeres somos más de respirar con el abdomen, los varones más de respirar con el tórax, y vamos a ver si tenemos movimientos en la pierna izquierda o derecha, y todo esto nos va a dar una gran cantidad de datos muy interesantes, muy importantes sobre cómo está el sueño en nuestro paciente. Lo que siempre queremos saber es el tema de los fundamentos farmacológicos. Este no es una charla de farmacología del sueño, esto no es una charla para eso, ¿sí? Pero nosotros tratamos, los neurólogos, de corregir el sueño por muchas medidas sin tratar de meternos en psicofarmacología específicamente. Entonces, siempre vamos a tener que ver, para tratar de evitar medicación que tienden a generar tolerancia y dependencia, porque generalmente son drogas hipnóticas que se usan por tiempo prolongado, aunque no se recomiendan, ¿sí? Tenemos que ver cambios en la rutina, por supuesto medidas higiénico-dietéticas, terapia cognitiva conductual para el insomnio, meditación, yoga, mindfulness, que están absolutamente probados que sirven, reconstrucción del sueño diurno, ¿sí? O sea, ¿para qué? Para que el paciente empiece a ordenar su ritmo alterado. La gente obviamente duerme todo el día o duerme hasta el mediodía cuando se durmió a las 6 de la mañana, pero tenemos que ir gradualmente haciendo un cambio en el que cada día se despierte media hora antes, media hora antes, media hora antes y se acueste media hora antes también, para ir corriendo el ritmo cortisol-melatonina. Esto hace que tengamos el control del estímulo, la fototerapia, o sea, estar al sol, en el invierno hacer pantalla solar si es necesario, apagar las luces cuando llega el atardecer, empezar a bajar las luces, bajar el estímulo, bajar la música, bajar la pantalla azul, bajar la tablet, el teléfono, apagar el teléfono de noche, en la medida posible sacar la televisión de la habitación, porque nosotros nos quedamos dormidos, pero la tele sigue prendida o queda con el estímulo de luz azul que activa muchísimo el cerebro. Después vamos a lo simple, ¿no? La melatonina de efecto prolongado, bueno, la melatonina de 2 miligramos de efecto prolongado o a 4 miligramos en forma consecutiva puede ser que empiece a cambiar la regulación del sueño, se usa mucho en los ancianos, se usa mucho en los niños. Test con valeriana, tilo, estas concentraciones mínimas de alguna sustancia relajante, realmente es más el efecto placebo que otra cosa. El antihistamínico, el querido Fenergan, que creo que ha salido ahora del mercado. Los ansiolíticos, por supuesto, pero recuerden, como todo el mundo lo sabe, o sea, la gente cree que va a dormir con un ansiolítico. El ansiolítico es un ansiolítico, no es un hipnótico. Entonces, si uno espera que va a dormir con un ansiolítico, seguramente si no duerme le va a generar más ansiedad todavía. Hipnóticos que uno elegirá si que tiene un hipnótico de vida ultra corta, ¿sí? ¿Para qué? Justamente porque lo que le cuesta al paciente es el arranque, o si tiene un paciente que se duerme más o menos fácil pero se despierta a la madrugada, usará un hipnótico de vida media o de vida prolongada en tanto el paciente tenga los despertares demasiado temprano, que puedan ser hipnóticos no benzodiazepínicos, en la mejor de las medidas, y antidepresivos de acción sedante, como por ejemplo la mirtazapina, la trazodona, o algún antipsicótico si el componente ansioso del paciente no cede con los ansiolíticos comunes. Si bien, como le dije, ahora vamos a ver por qué no al consumo de la marihuana. Por supuesto, las precauciones, la resaca de la mañana, la prolongada, el metabolismo activo prolongado en los pacientes ancianos que tienen menos metabolismo,
hepático y menos excreción renal, porque son pacientes que toman muy poco líquido. Acuérdense que los medicamentos nuestros se hiperconcentran en estos pacientes que tienen de por sí una mala, un metabolismo lentificado y por supuesto, una excreción limitada porque toman muy poco líquido. Inestabilidad y disminución de los reflejos al levantarse de la cama. Ojo con los ancianos que se levantan 20 veces a hacer pis. Hay que decirle que ojo con las pantuflas, preferible que vaya descalzo. Hay que sacarle la alfombrita. Hay que sacar un montón de cosas que son trampas mortales para un anciano. Por supuesto, la lentificación matutina por la resaca, por los metabolitos activos que pueden quedar, el acostumbramiento, la dependencia farmacológica, la tendencia al abuso por los mismos pacientes y la asociación de estas mismas medicaciones con drogas y con alcohol, ¿sí? Por lo cual requieren indicaciones precisas y un seguimiento del especialista. O sea, no es cuestión de una receta y a otra cosa. Siempre dar la dosis mínima y si hace falta subirla, pero no dar la dosis de la pastilla entera porque quizás con menos duerma. ¿Por qué decimos no a la marihuana para tratar de dormir? Por supuesto que todo el mundo asocia la marihuana con la hierbabuena, la marihuana con algo sano, biológico, que es mejor que un cigarrillo de nicotina. El tema es que la marihuana prolonga la etapa 3 y 4, por lo que el sueño profundo termina sustituyendo al REM. Por supuesto, el paciente va a decir que porque prolonga la etapa 3 y 4 duerme mejor. Pero el tema es que esa prolongación hace que sustituya al sueño REM y el sueño REM es importante tenerlo. No recordamos los sueños porque en realidad no soñamos porque no hay etapa REM. La suspensión libera al REM. Cuando uno viene consumiendo en forma consuetudinaria y después suspende, aparece una liberación del sueño REM, por lo que el sueño vuelve con tutti, con pesadillas, sueños vívidos, cargados de imágenes, a veces perturbadoras, llamado rebote REM. Los consumidores sufren más trastornos del sueño que el resto de las personas si iniciaron el consumo a temprana edad. Quienes probaron la marihuana antes de los 15 años son más propensos a tener dificultades para dormir, para mantener el sueño y se sienten más cansados durante el día. El deterioro cognitivo, la desatención en los adolescentes, la dependencia, el 17% de los menores de 18 años desarrollan adicción a la marihuana, aumento del apetito con tendencia al síndrome metabólico, por lo que dijimos, la grelina, el aumento de la circunferencia de la cintura, aumento de la incidencia de accidentes por lentitud en los reflejos durante el estado de vigilia, aumento en la incidencia del consumo asociado con alcohol y sedantes o estimulantes, porque todo el mundo lo sabe, a veces esta puerta que se abre y la noche permiten el acceso a otras sustancias, y el riesgo de detonar patologías psiquiátricas preexistentes como paranoias y delirio. Por eso, recuerden que al prolongar la etapa 3 y 4 se roba, se come al REM y cuando uno lo suspende, el REM vuelve como rebote REM. Así que, después de tanta esta charla tan prolongada, si no queremos terminar así, de día o así a la mañana después de no haber dormido, tenemos que tomar la rienda del sistema nervioso, tenemos que tomar la rienda de nuestro sueño, tenemos que volver a buscar formas de controlarlo, tratando de evitar lo farmacológico a menos que no nos quede opción. Por último, antes que todos se queden dormidos, les voy a dejar algunas recomendaciones para dormir mejor para que o las lleven a cabo o se las den a sus pacientes. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones? Seguir un horario fijo para dormir, intentar acostarse y levantarse más o menos siempre a la misma hora. Así se ayuda al cuerpo a saber en qué momento tiene que descansar, como dijimos, mediado por el ritmo circadiano del cortisol y la melatonina. Evitar la cafeína, la nicotina y los efectos de estimulantes que pueden tardar hasta 8 horas en disiparse. Por eso, después de las 7 de la tarde, ni alcohol, ni café, ni cigarrillo, ni estimulantes.
También hay que evitar las bebidas alcohólicas, ya que se hacen que nos mantengamos en los estados más ligeros del sueño, o sea que prolongarían ¿cuál? La etapa 1, etapa 2, y que nos despertemos cuando sus efectos sedantes se van disipando, no de levantarnos a hacer pis. Y evitar comer y beber demasiado por la noche puede dar lugar a una indigestión que interfiera en el sueño. O sea, en realidad es una digestión común, solo que el estómago roba y el movimiento peristáltico del estómago, cuando en realidad debería estar llegándole la señal de que tiene que bajar, de que tiene que disminuir los movimientos, está justamente en plena digestión porque hicimos una comida copiosa. Recuerden el dicho antiguo, que es que hay que desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo. Eso sería lo ideal. Con la vida que llegamos, en general, la vida que llevamos nos hace hacer lo contrario. Terminamos cenando porque es la única comida en la que nos podemos sentar en la noche. Beber demasiado también hace que te despiertes mucho orinar. El tema de hoy que dice, tenés que beber 3 litros, 3 litros, 3 litros. Bueno, a ver, el riñón a veces no puede depurar 3 litros de agua. Entonces va a ser que a la noche, si tenemos edemas en las piernas, retención de líquidos, nos haga levantar a hacer pis muchas más veces. No va a haber hormona antidiurética que sea posible de controlar una vejiga llena. No tomar medicamentos que alteren o interrumpan el sueño. Evitar tener cerca de la cama equipos que puedan emitir campos electromagnéticos hasta que se sienta somnoliento. O sea, apagar todo. Apagar es apagar. No dejar el teléfono cargando al lado o la tele que esté muda pero con colores. No tomar siesta después de las 15. Puede hacer que después cueste más dormir. Las siestas no deben ser de más de 1 hora. Hay gente que uno duerme, que los escuchamos, los pacientes te dicen, sí, me duermo 3-4 horitas. Relajarte antes de ir a dormir, una actividad relajante antes de ir a dormir, como leer, escuchar música, técnicas de respiración, que deben formar parte de un ritual antes de acostarse. Eso sería lo ideal. Nuestra mentalidad latina y nuestra forma de vida no ayuda mucho. También puede tomar un baño caliente, pero no acostarse con el cabello mojado, nosotras, las mujeres. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Nosotros nos dormimos y el pelo está mojado, está frío, la almohada se enfría, no hay estado de conciencia como para darnos cuenta que está frío, pero sí como para despertar y tener dolor del cuello y tener contracturas del cuello. Cuidar el ambiente del dormitorio, eliminar cualquier cosa que pueda distraerte como ruidos, luces, ladridos de perros, alarmas inoportunas. Acuérdense que si uno deja el teléfono prendido al lado, la entrada de WhatsApp de cualquier hora, de cualquier mensaje, es un perturbante. Exponer a la luz solar, como dijimos, la fototerapia, la luz es fundamental para regular los patrones de sueño. Intentar salir a la luz solar al menos 30 minutos al día, cosa que durante esta pandemia fue una cosa notable, cómo se generaron las alteraciones del sueño. Y no estar despierto en la cama. Si uno no puede dormir, lo ideal sería, si está más de 20 minutos en la cama, levantarse y hacer alguna actividad relajante hasta que el sueño aparezca. Así que bueno, gracias por no dormirse después de 1 hora y pico de conferencia sobre el tema. Muchas gracias, espero que les sirva y pueden distribuirlo entre quienes ustedes quieran porque esto es una campaña de concientización. Gracias.